La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con nuestros jóvenes y sobre todo también con las propuestas para nuestros jóvenes. Al mismo tiempo de que lo hacemos siempre o procuramos que sea la familia la que se concientice, ¿verdad?, en ayudar y en llevar a los jóvenes por ese buen camino. Hoy de una manera especial tenemos unos invitados que son jóvenes también, digamos, ¿verdad? Hasta por el espíritu, pero sobre todo con las propuestas para los jóvenes, que es esencial y fundamental ante las situaciones que nosotros vamos viviendo en nuestro mundo. Les damos entonces la bienvenida. Bienvenidos a todos a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, Padre Víctor, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que solemos hacer es enseguida presentarnos un poco, así es que queremos, ya por el cuellito ya te habrán más o menos reconocido, habrán dicho este es un sacerdote, ¿verdad? Pero necesitamos más datos. Algunos van a querer decir quién es este sacerdote y después también quién te acompaña, el joven aquí en nuestra programación. Yo soy Padre Ricardo González, soy religioso paulino, soy peruano y tengo ya prácticamente viniendo a Paraguay desde 2011. De 2011. ¿Y cuántos años de ordenación ya tiene Padre Ricardo? 18 años. 18 años. 30 de vida religiosa. 30 de vida religiosa. Bueno, ¿y en Paraguay cuánto tiempo ya? Viviendo 2 años. 2 años. Prácticamente. ¿Y qué parte del Perú nació Padre? En Lima, Perú. Lima, Perú. La capital. Ya. Pero mucho tiempo en Argentina, prácticamente toda mi formación y toda la especialización en Argentina y luego en Chile también. Y ahora con mucha alegría en Paraguay. ¿Y cómo es el llamado? Porque ¿cuál es un poco el carisma de los paulinos? Nosotros, nuestra misión es específicamente comunicar el Evangelio a través de los medios. Predicar a Cristo a la manera de Pablo. San Pablo, que fue, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, hacernos otros Cristos. Nuestro fundador, el Padre Santiago de Berione, decía, hay que cristificarnos. Hay que hacernos otros. O sea, nosotros mismos, ¿verdad? Cristificarse. Cristificarse, todo por una vida para el Evangelio, pero también dar a comunicar todos los valores de la Iglesia, todo el Evangelio, todo lo bueno, toda la humanidad, la antropología. El Berione decía, lo bueno del hombre total. Como el Cristo total, Cristo camino, verdad y vida, el hombre total. ¿Y el padre Alberione de qué parte, de qué región era el padre? El padre era italiano. Italiano, ya. Se hace la fundación en Alba, Italia, en el 1914. Y en pleno movimiento de guerra, y él estaba fundando, siempre estuvo detrás de un paso adelante, avanzado Alberione. Él hace después la primera fundación de la Sociedad de San Pablo, los Paulinos. En el 15 hace las hijas de San Pablo, en el 22 las pías discípulas del Divino Maestro, y así va sucediendo. Creo que tienen muchos. ¿Cuántos? 10 institutos. 10 institutos. Fundados por el Padre Alberione. Fundado por nuestro fundador, Padre. O sea, que nació como fundador, entonces el Padre Alberione. Exactamente. ¿Y todos los institutos se dedican un poco a la comunicación? No. Él fue bastante muy específico. Nos comunicamos, a la comunicación estamos los paulinos y las paulinas, y en cierta medida las pías discípulas del Divino Maestro, pero ellas son más difíciles, el servicio al sacerdocio, al servicio al altar. Entonces, no tanto las paulinas como los paulinos tenemos la misma misión, el mismo carisma. Las hermanas de Buen Pastor se dedican a las parroquias, a ayudar y servir al pueblo y junto a estas son las hermanas de Buen Pastor. Las hermanas de Buen Pastor, sí. Pero no son las que tenemos aquí. No. Del Buen Pastor. No están. Este es solo el nombre, entonces. Sí, hermanas de Buen Pastor. Y después también están 5 instituciones más donde tenemos familias, matrimonios consagrados, tenemos jóvenes consagrados, gabrielinos,
anunciatinas que sirven virgen de la Anunciación, señoritas consagradas, cooperadores también. Tenemos una gama donde Alberione pensó en el desarrollo antropológico de la vida entera de la iglesia. Qué interesante. Sí. Bueno, tenemos que hacer un programa solo sobre eso, padre. Solo para eso. Porque ahora tenemos sobre otros objetivos, ¿verdad? Sobre la comunicación y nuestros jóvenes, ¿verdad? Y todo lo que ustedes con la comunicación. Lo queremos presentar, bienvenido también aquí a tu acompañante de la editorial, ¿verdad? San Pablo. San Pablo. Así mismo, ¿qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y como ya decían, estamos aquí para poder acompañar desde la librería San Pablo a los jóvenes del país. Tenemos una realidad muy patente en nuestro país que nosotros como librería San Pablo también queremos acompañar esa realidad y acompañar el camino a la santidad de todos los jóvenes. Claro, eso es lo que me interesa. Tu nombre me dijiste. Cristóbal. Cristóbal, entonces, que está también trabajando y está con ellos en este aspecto de la comunicación. Bueno, nosotros, como siempre, cuando invitamos a nuestros compañeros que nos visitan, le pedimos sobre todo, además de la presentación, ver un poquitito hacia dónde están enfocando, sobre todo la comunicación aquí en Paraguay, porque en el mundo, entonces seguramente que tienen todo un objetivo, ¿verdad?, como congregación, y lo que están haciendo aquí en Paraguay. Estamos ampliando justamente nuestra presencia a nivel pastoral y de comunicación. Sí. Hemos pasado de 2 centros que teníamos desde 2011 hasta el año pasado, y de fin del año pasado estamos ya con 4 centros para poder servir mejor. 4 centros aquí en Paraguay. 4 centros. ¿Dónde acá en tienen, Paraguay. padre Ricardo? Tenemos la sede en este momento en Santa Librada, cerca de la Católica, cerca del Seminario Pontificio, Ya. en Santa Librada. Ahí está la sede. También está la comunidad, la casa de los padres. Tenemos ¿Eso está dentro del predio o está afuera? el predio dentro. al lado. Al lado. Sí. Allí está. Sí. O sea, en la Universidad Católica. No. Nosotros estamos, nuestra casa está al frente. No estamos, al frente, por eso. Sí. Por En eso. Santa Librada nosotros estamos en una comunidad independiente. Sí, ¿no? ya entiendo. Estamos cerca, frente a la Católica, pero Sí, no sí, estamos... sí. Por eso, estaba entendiendo. Sí. Como algunas veces es más fácil trabajar, ahí están los alumnos, ahí Sí, están ojalá, los muchachos, entonces, aquí están nuestros libros, aquí está la comunicación. Sí, nosotros estamos al frente, unas 3-4 cuadras de la Católica. Ya. Sí. Después tenemos una librería nueva que estamos en el centro, entre Chile y Aedo, en esta esquina, pegadito al Santuario Perpetuito, ¿no? Ya. Estamos a 10 metros, estamos prácticamente cerca. Luego tenemos aquí en Pacheco, en Villa Morra, estamos frente a la parroquia Virgen de Fátima, donde está Cristóbal. Cristóbal. Que va a atendernos ahí. Y en Ciudad del Este también ya tenemos, desde el 2012, estamos en Ciudad del Este. En Ciudad del Sí, en Ciudad del Este. Son 4 centros. ¿Y Dios quiera y Alberione. ¿Dónde nuestra gente paraguaya lee más? ¿En Asunción o en Ciudad del Este? Asunción. Por ahora. Asunción, sí. Por ahora, digamos. Siempre es Asunción por ahora, sí. Bueno, así entonces le estamos recibiendo al padre Ricardo y al joven Cristóbal, que ellos nos van a presentar sobre todo desde la perspectiva de la comunicación, todo lo que podemos ofrecer hoy a nuestros jóvenes. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti.
hecha imagen de Dios, que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, Que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor, que tu vida sea luz y bendición, que Jesús proteja siempre tu hogar, y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. que eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús, y que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo aquí le recibimos al Padre Ricardo, al joven Cristóbal, que nos están presentando un poco este carisma tan lindo, ¿verdad? Don Alberione, la comunicación principalmente. Pero es interesante, más de 10, ¿cómo podemos decir? Instituciones, ¿verdad? Entonces dentro de la iglesia. Ahora, Padre Ricardo, nosotros queremos conocer un poco este carisma de Don Alberione, con su preocupación por la comunicación y lo que ustedes hoy aquí en Paraguay nos están ofreciendo para nuestras familias, para los papás, para los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo ante la realidad que estamos viviendo. Porque mira que tenemos muchos jóvenes en la droga, muchos jóvenes en la depresión, muchos jóvenes, o diríamos directamente muchos padres que no saben cómo educar a sus adolescentes o a sus hijos que ya van creciendo, ¿verdad? Entonces, la parte de la comunicación, así como San Pablo quería, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara, si no llevara verdaderamente esta buena noticia de Jesús para nuestra familia, para nuestros jóvenes, para Ricardo. Nosotros actuamos siempre como cuerpo. La familia es un cuerpo. Papá, la mamá, los hijos, somos un cuerpo. Como cuerpo necesitamos estar todos en sintonía y bien. Y una de las
propuestas donde necesitamos introducir en la familia es justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios acerca, la palabra de Dios comulga, ¿no? Y la familia unida, una familia que puede compartir la palabra, el evangelio, es una familia que crece, que se mira, que se muestra. ¿Sí? Hay mucho sentido de culpa de los jóvenes hoy día, por lo que yo voy acompañando en este tiempo acá en Asunción, sobre todo, hay un alto sentido de culpa. La frustración, el no realizar o el actuar. ¿De parte de quién va? De los jóvenes. De los jóvenes mismos. ¿no? No solamente el tema del flagelo de la droga, el tema del flagelo de están solos, porque los papás de repente no están, mucho trabajo, los chicos solos en la casa o solos en el colegio. Mucha insatisfacción del joven, ¿no? Pero no todo es negativo, también hay mucho positivo, hay mucho balance bueno del joven, que hay que retomar, reflotar, hay que darle una motivación de incentivo hacia arriba. Tanto en los colegios, yo visito algunos colegios o parroquias o movimientos donde me doy cuenta que jóvenes tienen un potencial tremendo para dar, pero a veces no son escuchados. No hay una propuesta de escucha para los jóvenes. Y ahí San Pablo, como editorial, queremos cooperar con los papás, que es base del joven, y también con los jóvenes. Hablamos de jóvenes, ya no hablamos de adolescentes, sino también hablamos jóvenes porque la juventud se ha alargado, prolongado. 30 y tantos. Incluso yo me quiero considerar ya joven. Todos estamos jóvenes, ¿no? La respuesta, el cómo actuar con los muchachos, con los chicos adolescentes. Hay mamás que no saben cómo hacer o mamás solas o papás que trabajan, ¿no? Sí. Los papás tienen que tener una cercanía amistosa con los hijos, pero no confundamos las cosas. Los hijos no son amigos, los hijos son hijos y los papás son papás. Para eso también San Pablo hace propuesta con material que podemos, productos, libros, que tengamos nosotros una alternativa para los papás y para los jóvenes. El tema de la sexualidad es muy importante hoy en día. Dios hizo varón y mujer. Dios hizo que el joven... La cuestión de los géneros que está entrando tanto también. Dios hizo que disfrutemos de ser varones y hay de mucha ser confusión. mujeres. Exactamente. ¿Cómo responde el papá, cómo responde la mamá ante preguntas de los jóvenes? Hay que orientar, hay que acompañar, pero con amor, con delicadeza y también con certeza. No se trata de que el joven vaya a la deriva, se trata de acompañar, preocuparse, cómo estás, dónde estuviste, con quién estuviste, qué te pasó. Claro. El chico tiene que recibir una propuesta de cercanía de los papás o de los adultos. Hoy en día la iglesia en Paraguay exige un protocolo importante para poder interactuar con los jóvenes. Es importante. A esto los papás tendrían que tener su propio protocolo de decir cómo debo formar a mis hijos para poder lanzarlos al mundo afuera, ¿no? Los jóvenes están necesitados de esa cercanía amorosa, amistosa, sobre todo fraterna a los padres. Y ya que Cristóbal está en una de las sucursales, me dijiste, ¿verdad? Sí, claro. Algunos títulos, Cristóbal, que conocemos así, en general, ¿verdad? Sobre todo, como decía el padre Ricardo, para la formación, acompañamiento de nuestros jóvenes. Asimismo, padre, como ya decía aquí el padre Ricardo, tenemos varios títulos para ir acompañando a los jóvenes y también a las familias. Tenemos aquí, trajimos algunos títulos, nada más, hay muchos, ¿verdad? Pueden acercarse en las librerías. Tenemos en Villamorra la nueva sucursal, en donde podemos ir acompañando por medio de estos títulos, y también tenemos las Biblias, padre, ¿verdad? Importantísimo también para la obra de San Pablo poder acompañar por medio del Evangelio. Tenemos distintas clases de presentaciones de Biblias, y también algo muy importante que acompaña a las comunidades juveniles, me consta, que son las liturgias cotidianas, que sale cada mes. Tenemos aquí también, trajimos la del mes de febrero. Acompaña a los grupos juveniles, acompaña a las comunidades y las parroquias, ¿verdad? Los sacerdotes utilizan mucho, me consta que usted también utiliza, padre Sí, Víctor, yo solo utilizo la mucho. liturgia cotidiana. Me gusta porque
en- el otro libro es muy grande, ¿verdad? Así Entonces no mismo. puedo llevar en mi mano para predicar. De una vez si quiero leer, ¿verdad? El texto. Así mismo, y es muy Sí. importante porque, como usted dijo, es Sí. fácil, es liviano, se puede llevar en cualquier lugar. Entonces, eso tenemos en las librerías, así que pueden ir acercándose a mirar los títulos, los responsables de las librerías, podemos ir orientando qué libro, qué título, porque hay de distintos temas, padre, no solamente de jóvenes, sino también para personas que están de duelo, para personas que necesitan un libro que le pueda orientar en su vida matrimonial. Es decir, hay una variedad de títulos que puede acompañar a la persona, decía ya el padre Ricardo, a la persona en su totalidad, ¿verdad? Entonces, Y de las librerías podemos hacer eso. la edición es San Pablo, ¿verdad? Editorial San Pablo. San Pablo. Y los que escriben, normalmente, ¿quiénes son? Sacerdotes, religiosas, laicos, Amplio, movimientos. amplio espectro. Ya. Puede ser una hermana, puede ser un profesor, puede ser un ingeniero. Tenemos distintas temáticas. Las Ya. personas no necesariamente tienen que ser religiosos o sacerdotes. Claro, claro. No es necesario. Pero el autor... De acuerdo a su especialidad, Exactamente. digamos, o sea, sí, lo sí. que Y de acuerdo a la temática que se está necesitando de la línea editorial. Ya. Necesitamos vivificar a las personas, ¿no? Darle vida, retornar al Evangelio, retornar al amor, a los valores. Entonces, ¿qué hace? ¿En dónde? ¿Qué autores? ¿Qué sacerdotes? ¿Qué personas? ¿Quién hace esa orientación dentro de los textos que estamos teniendo? Claro, claro. Darles la propuesta amplia para que la persona busque y encuentre lo que está necesitando. Yo sobre todo me refería a eso y cuando estaba pensando en invitarles justamente porque mucha gente, ¿verdad? Muchos padres, a mí me suelen preguntar y me dicen, padre, ¿cómo me puede orientar para que yo pueda leer algo y conocer algo y dirigir a mis hijos? Por eso enseguida me vino esto, por eso que le estaba preguntando, Sí. además de que tienen muchas cosas que hablan y educan a los jóvenes, ¿verdad? Porque ante ese pedido, ¿verdad? Que a mí también me surgió esta idea. ¿verdad? Además, la educación o el acompañamiento, preferimos decir acompañamiento. Acompañamiento. Hay que acompañar. Claro. De hecho, se acompaña a los matrimonios, se acompaña a los adultos en dirección espiritual. A los Claro. jóvenes hay que acompañar, hay que estar con ellos. Estar con Menos palabras y en Y más más acción. acción. ¿No? El chico entra por Así lo mismo. sensible. Así Él ve y escucha. Claro. Entonces, lo que tú dices y haces, a él le queda. ¿No? Entonces, los papás, ojo, hay que estar coherentes. Con ellos. Cuando dices no es no, cuando dices sí es sí, y no decir una cosa por otra. Claro. El chico, por más que esté en la edad que sea, él siempre va a seguir el ejemplo de lo que De están viendo los los padres. padres, ¿no? así. Es la primera escuela doméstica es esa. Así. La segunda ya empieza el colegio. Pero la propuesta nuestra es estar dentro de esa iglesia doméstica que es el hogar, ¿no? Claro. Y acercarse con nuestros productos a las distintas necesidades. Temática para jóvenes, para adolescentes, para no tan adolescentes, para matrimonios jóvenes, como dijiste, Sí, sí. que hay que acompañar de una forma que el matrimonio sienta que toda la comunidad se alegra, la familia se alegra con ellos, ¿no? Así. Y no están solos. A veces hay mucha desorientación también de los recién casados. Bueno, muy bien, entonces así estamos hablando aquí con el padre Ricardo y Cristóbal que nos visitan hoy. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con el padre Ricardo y estamos con Cristóbal viendo un poco de estas lindas propuestas que siempre se ofrecen desde la iglesia, desde las congregaciones, desde los carismas, en fin. Dios, como dice la carta a los hebreos, se manifestó de tantas maneras, ¿verdad? Y una de estas manifestaciones, podemos decir, a través de este hermoso carisma de la comunicación. Padre Ricardo, el aspecto justamente de la vocación, digamos, hacia lo que es la comunicación o los diversos servicios en la vida del hombre. Así es. ¿Cómo podemos entender eso y cómo ustedes están poniendo también en práctica? Como carisma y como religiosos, siempre la propuesta es el anuncio, enamorarnos de Cristo, ¿no? Hay que enamorarnos de Cristo. ¿Cómo nos enamoramos de Cristo? A través de nuestros hermanos, a través de nuestra realidad. Estamos siempre en comunicación, siempre, nunca dejamos de comunicar. Pero los jóvenes necesitan una propuesta que puedan orientarse cada uno y mostrar hacia dónde ir. Y esto hacemos nosotros a nivel vocacional, a nivel de anuncio, de llamado, no solamente para la vida religiosa, sacerdotal o hermano, de nuestro carisma o de cualquier otro carisma de la iglesia, sino también a nivel profesional. ¿Qué quieres ser? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres servir? Quiero ser doctor, quiero ser policía, militar, médico, ingeniero, profesor. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres servir? ¿Qué potencial tienes tú de don que quieras explotar y hacerlo crecer para servir a la sociedad después, ¿no? Y hay un acompañamiento lindo, porque hay jóvenes que te dicen, me gustaría ser psicólogo, pero tiene una materia grande y una personalidad de abogado. Entonces, ¿por qué no Claro. piensas más en Eso abogacía? es como, ¿no? como que le hacen el test. Exactamente. Pero Entonces, tiene una forma dialogada, una Exacto, forma de dirección espiritual, digamos. y de ahí tienes jóvenes que están estudiando una carrera, pero al año se cambian a la otra. Sí, sí. Y si no regresan entonces no ha habido una base bien de elección, de enamorarse sería, en lo que quieres padre, ser. ¿cuál sería aquí el problema? Porque ahora que dijiste, algunos que van... Yo tuve un caso de un muchacho que estaba en la parte administrativa como 5 años. Después termina la misa, viene y se acerca, padre, yo en realidad quiero dejar mi carrera, y le faltaba 1 año y presentar después la tesis, etcétera, 2 años más o menos. Y quería dejar todo, después de haber estudiado 5 años más o menos. Entonces yo me quedé. ¿Y por qué? Y porque mis padres son así, quieren que yo estudie eso. ¿Entendiste? Por eso, ¿cuáles suelen ser los motivos por el cual algunas veces los jóvenes se meten en algo y llega un cierto momento y parece que quieren cambiar? Sí. El joven, el que está iniciando, que está Sí. ingresando al colegio, siempre el momento del egreso de la escuela, del colegio, ya los jóvenes tendrían que tener una cierta orientación hacia Claro. dónde vas a ir, Así ¿no? es. Pero también están en esa necesidad de no decepcionar a los papás, Entiendo. o el entorno, o el grupo social, ¿no? ¿Y Entiendo. tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, Claro, todo salta. le pregunta. Exacto. Y el joven en sí no es una respuesta propia de su vocación, Claro. sino una necesidad de tener una aprobación Claro. también, ¿no? Entonces, Entiendo, ahí hay entiendo. que saber Sí, sí, elegir, sí, sí. hay que saber Claro. acompañar, ¿no? Claro. ¿Qué don, qué propuesta, qué te gusta hacer? Claro. ¿No? ¿Te gusta servir de esta forma en la medicina, enfermera, profesor? ¿Te gusta enseñar? Pues métete por el lado docente, pero no te metas a ingeniero de sistemas. Claro. No seas Claro. odontólogo si quieres, te gusta construir puentes. Claro. Entonces, Claro. ¿qué te gusta? ¿Cómo soñaste? ¿Cómo te proyectas? Claro. Pero hay que preguntarle al joven. Sí, sí, Y hay que responder y hay que hacer proyecciones con ellos. Porque el joven después elige porque cree en cierta entre comillas, decir, médico, voy a tener una buena profesión y voy a tener un buen salario. un buen salario. Y ahí la cosa cambia. Y la ¿no? gente, muchas veces yo escucho eso de los jóvenes o los padres que le dicen, no, mi hijo, ¿para qué haces tú ya eso si eso no te da plata? No hay Eso no mejor vas a ganar. felicidad, no hay mejor felicidad Sí. que trabajar y disfrutar de lo que tú haces. Y lo haces con amor y sirves con amor. Claro. Entregas tu profesión con amor. Se nota cuando un médico te atiende con amor. Se dedica de amor a su profesión.
Pero es notorio. al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas veces sufrimos por eso. Por ejemplo, he conocido a muchos que tienen y les gusta la parte de educación, por ejemplo. Sí. Pero después te dicen, padre, pero yo ahí no quiero ser maestra o maestro o lo que sea, porque pagan tan poco ni sueldo mínimo muchas veces, que entonces dice, y prefiero estudiar cualquier otra cosa. Es una realidad. Lastimosamente. Es una Porque realidad. esa también es nuestra realidad. Es una Que realidad. evidentemente tampoco podemos decir, sí, pero esa es tu vocación y hacerlo, ¿verdad? Sí, es una Porque realidad. después hay algunos, por ejemplo, yo conozco maestras que tienen que enseñar como 2 o 3 turnos para que tengan un pequeño sueldito y mantener la Sí, familia. es ¿verdad? una realidad. Es una O realidad. sea, es una vergüenza, yo Sí, sí, diría, sí. porque imagínense de esa manera. Sin embargo, otros, no sé, por el estilo, porque la sociedad le da más posibilidades, Claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Y después también, obviamente, que está el anuncio, el acompañamiento a los jóvenes que sientan un llamado, ¿no? Sí. Es decir, una búsqueda de respuesta hacia dónde conducirse. Hay jóvenes que te dicen, sí, pero quiero, no sé si voy con los franciscanos, con el diocesano, con los jesuitas, ¿con quién? Van conociendo los distintos carismas. Claro, Lo importante es primero hacia dónde quieres consagrar. Claro. ¿Estás dispuesto a ¿Y consagrar? qué es lo que verdaderamente te hace feliz, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, no sé, quiero atender a los enfermos y bueno, buscamos los camilianos. Sí, ¿verdad? exactamente. Me gusta la comunicación, me gusta Exactamente. están los paulinos. Exactamente. Me gusta, no sé, los niños de las calles, ¿no? Los Exactamente. pobres, franciscanos, salesianos. ¿Dónde pones mejor tus dones? Donde está tu corazón, está tu tesoro. Claro, así mismo. Así es. Cristóbal, ¿quiénes son los que más están yendo a la librería? Los viejitos, los adultos medianos, los recién casados, los jóvenes o los niños. ¿Quiénes van a comprar más? Es bien variado, padre. Variado. Exactamente. En la poca experiencia que fui adquiriendo en la librería, se acercan los jóvenes y preguntan mucho sobre los libros de acompañamiento, ¿verdad? Ah, Como ya. usted dice, padre, se necesita mucho estos títulos que vayan acompañando a los jóvenes y se acercan y te preguntan qué libro me recomendás para un amigo que está en la droga, ¿verdad? O qué libro me recomendás para una amiga que se embarazó y es adolescente, ¿verdad? Que son temas muy, muy actuales en nuestro país y buscan, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que van a la librería y también los adultos, ¿verdad? Que buscan las Biblias, buscan títulos de algún sacerdote específico o sobre psicología, van muchos psicólogos también, sobre logoterapia. Es decir, es bastante variado la presencia de las personas en nuestras librerías. Qué interesante. Bueno, y con respecto a los jóvenes, justamente te iba a preguntar, en Paraguay se lee pío la gente, va pío a comprar libros. Pues parece que nos gusta más escuchar que leer. Y es un desafío, padre, es un Es un desafío desafío. para los jóvenes entrar en el mundo de la lectura, porque yo creo que el leer es como un ejercicio, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer dieta, ¿verdad? De a poquito empieza, y también así es la lectura, de a poquito vamos leyendo títulos que nos van, digo vamos porque también soy joven, y bueno, son esos libros que nos atrapan. Y una vez que nos atrapan ya queremos leer siempre, pero es un desafío la lectura en los jóvenes en sí, ¿verdad? Y más que lectura que nos guste, ¿verdad? De repente agarramos un libro y no nos gusta y leemos dos, tres páginas y ya dejamos, ¿verdad? Claro. A mí me pasó Sí. antes de la fundación en el 2011, Sí. el consejo en la Casa Central, teníamos que presentar una estadística Ah, ya. para ver cuál era la repercusión justamente en el tema de la lectura. Ah, ya. ¿no? Y la estadística era muy baja. Ah, muy bajo. Muy baja. Muy ¿no? bajo. Prácticamente era un libro por familia al año. Un libro Muy por bajo. familia. Por familia. al año. Estoy hablando de 2010. Sí, ¿no? sí, Estoy hablando de sí, 2010. No sé cómo será Ahora medio libro por familia cada 2 años. Entonces, Hoy en día tenemos ahí todo aquí. Exactamente, pero el problema no es el libro, el problema no es que la persona no lea. La persona quiere leer, pero ¿qué le gusta leer? Entiendo. Entonces hay personas que le gustan más las imágenes que el texto. Porque Claro. el chico está todo el día en el celular, sí, ¿no? De imagen, texto, más imagen, más Claro, texto. claro. Pues bien, los colores, las imágenes, la temática que sea de su agrado. Claro. Va a agarrar el libro, va a tomar el libro, lo va a ojear. No lo leerá, pero lo va a ojear. Pero hay muchos jóvenes Sí, que sí, leen, ¿eh?
Ya. Leen y Ya. te preguntan, ¿qué leo? Claro. ¿Qué me invitas? ¿Qué propongo? ¿No? Sí, sí. Pero es un desafío, como dice Cristóbal, y yo creo que Paraguay está dando pasos muy grandes. En serio. Estamos dando pasos muy grandes. Nos vemos en la Feria del Libro, Ah, en la ya, Feria del sí, Libro sí, de sí. acá, en Villamorra. Mucho joven viene, busca también la oferta. Ojo, también hay jóvenes que quieren leer, pero el libro también tiene un caro, precio. un precio. No es un precio, no es una prenda. Claro. Es un material, es un producto para leer, para profundizar, para invertir en ti. Pero busca también un precio accesible. San Pablo pone en conciencia precios que sean para poder llegar a los Sobre todo para los bolsillos, jóvenes ¿no? también. La Biblia, por ejemplo, esta Biblia está, la propuesta de poder llegar 65.000 guaraní. La idea es que esta Biblia tenga esa repercusión, no solamente pastoral, sino también fácil de leer. Que el joven pueda Biblia pastoral. leer. Biblia pastoral Entonces esto luego, ¿no? Para de San Pablo. Qué interesante. Bueno, así nosotros estamos aquí con el Padre Ricardo, con el joven Cristóbal, estamos hablando de los materiales para nuestras familias, para acompañar a nuestros hijos y sobre todo, como estamos en este programa dirigido a los jóvenes, sobre todo, lindos materiales para la formación, educación y como ellos subrayaban, acompañamiento de nuestros jóvenes. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el Padre Ricardo y con Cristóbal, que nos visitan y sobre todo nos traen estas lindas informaciones para el acompañamiento de nuestras familias, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Padre Ricardo, estamos concluyendo y entonces siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejen un mensaje, ¿verdad? A la familia, a los jóvenes, a la sociedad. Yo me quedaría con la cita que siempre el padre Alberione, nuestro fundador, nos invitaba a todos los paulinos. Gálatas 2:20. Él siempre decía, tenemos que cristificarnos. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Entonces, acercarnos a Cristo, enamorarnos de Cristo, es un camino, es un desafío. Y como paulinos, a la manera de Pablo. Ese radicalismo de él, ese de querer ir y llegar a muchos, pero también mirar a Cristo con misericordia en los hermanos, en la familia, a los hijos, a los suegros, a todo nuestro entorno, ser verdaderamente misericordioso. Pablo fue misericordioso. Muy misericordioso. Primero Por con su él. experiencia. Primero con él. Primero Pero con parece él. que él medio no se perdonaba. En una parte dice, tengo un aguijón ahí. En realidad el aguijón es ¿A qué se refería no ese? es solamente un tema espiritual, es un tema mucho más profundo y amplio. ¿En serio? Él lo dice muy perseverante, ¿no? Algo que no se libró, no lo sacó. ¿En como se me serio? decía. Podría ser algo físico también, ¿no? Ah, Podría haber sido algo sí, físico. Pero que tenía un carácter bastante formativo, sí, bastante fuertecito lo tenía, ¿no? Yo pensaba Era que- chiquito y peladito. Era chiquito y peladito. Yo pensaba que ese aguijón se refería a que él no se perdonaba el haber perseguido a los cristianos. Y entonces como que le pesaba eso y mira lo que estuve haciendo y ahora que me encontré con Cristo, verdaderamente ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Justamente es todo lo contrario, Es todo lo contrario. querido Vic. ¿En serio? Sí,
porque la experiencia Cristo, todos creemos y nos quedamos con la experiencia de Damasco, se cae y queda ciego. Sí. Pablo tuvo que estudiar a Cristo, tuvo que conocer a Cristo, se va a Egipto, estudia, profundiza. 13 años, dice, estuve por allá. Se mete, zambulle en Cristo. Y esa experiencia de Cristo, su inmensa misericordia, hace que Pablo transforme su realidad. De perseguidor a perseguido. Sí. ¿Ah? De callar a anunciar. Claro, por eso. ¿No? Porque Entonces, es radical, de sentirse totalmente. culpable Claro. a plenamente libre. Acuérdate que fueron 3 días que nos dice el Hecho de los Apóstoles, Sí, que estuvo ciego. 3 Claro. días estuvo Cristo Con también. Ananías ahí hasta que al final. 3 días estuvo también Jonás en la ballena. 3 días. Esos 3 días te dice, me hago en Cristo. Me hago en Cristo y hago el mensaje que Dios quiere que por su voluntad comunique al pueblo, ¿no? Por eso que Pablo era un incansable fundador de comunidades. Claro, claro. Él necesitaba entregar lo que él tenía. Nosotros tenemos como Ñande Yarañé esa frase, ay de mí si no evangelizar. Así es. Así. Ay de mí. O sea, ¿qué sería de mí? ¿Y qué voy a hacer si no claro. evangelizo? Así Mi es. deber es Cristo, Sí, ¿no? sí. Alberione nos mostró en todo momento esa forma de entregar. Él nos pone, en nuestra espiritualidad está la Regina Apostolorum, la reina de los apóstoles, Sí. María, que está en el cenáculo presidiendo Claro, a los claro. apóstoles, ¿no? Pero María está entregando al niño y está con un pie adelante como caminando. A caminar. Y Alberione, nuestro fundador, decía, Alberione, Jesús es editado para entregar. María lo entrega el verbo editado. Como yo. Lo entrega, ¿no? Caminando. Entonces, Pablo lo entiende muy bien. Es Cristo que le da toda esa supervivencia interna. Claro, claro. Es Cristo que lo libera, es Cristo que lo perdona. Y no resiste quedarse en él. Y ahí está la comunicación. Dar lo que tú tienes. Comunicar. Sí. Qué bien. Nadie da lo que no tiene. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, Cristóbal, mensaje para el pueblo. Primeramente agradecer, Padre, por la invitación y como ya decía el Padre Ricardo, desde esa reflexión un poco bíblica y teológica, nosotros también desde las librerías de San Pablo aquí en Paraguay, más que un lugar de venta, queremos también hacer un lugar de evangelización, donde cada cliente que llegue pueda encontrarle a Cristo, pueda encontrar también ese mensaje de salvación por medio de los libros, por medio de los productos que tenemos en nuestras librerías. Así que le esperamos a todos en las sucursales ya de Ciudad del Este, de Villamorra y del centro, y para poder conversar, hablar y poder también tener y ver algunos títulos que les pueda convenir para su lectura diaria. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, y yo quisiera leer aquí, desde esta Biblia que el Padre Ricardo aquí me está trayendo, la Biblia pastoral que ellos tienen. ¿Cuánto me dijo? 65 mil guaraníes, baratísimo, y todo plastificado, hermosísimo. Biblia pastoral. Lo que Don Alberione decía justamente, ¿verdad? Y él toma desde la carta a los Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. Leo primero un poquitito antes del 18. Porque si vuelvo a construir aquello que destruí, yo mismo me declaro transgresor. En efecto, por medio de la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo he sido crucificado con Cristo. Yo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, porque si la justificación viene por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Qué interesante. Y así entonces agradecemos la presencia, Padre Ricardo, Cristóbal, la presencia aquí en medio de nosotros y sobre todo este lindo acompañamiento que ustedes ofrecen a través de los materiales, a través de esta vocación tan linda que Dios puso en la iglesia, que es la comunicación. Acompañamiento para buscar lo esencial, que es la cristificación, nos decía recién el Padre Ricardo. Cristificarnos quiere decir ser imitadores verdaderamente, entrar, conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, descubrir nuestra propia vocación. Y ahora, queridos amigos, como siempre nos despedimos
y les dejamos. Hoy con el Padre Ricardo vamos a dar la bendición final aquí a nuestra gente. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Así que la bendición de Dios descienda sobre todas nuestras familias, sobre todos nuestros jóvenes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.